sepulcro, ¿cuál es tu aguijón? Ni el más fuerte podrá vencer al que ante todo se rindió, pues no hay nada más fuerte que su amor. Hombres, ¿dónde están sus coronas? Poderes, ¿cuál es su autoridad? Derrotados ante sus pies, quedará toda potestad, desvestidos de toda majestad, porque al llegar la plenitud de los tiempos, cuando la historia ya no pudo esperar, ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo contener. En un abrir y cerrar de ojos, entre latidos del corazón, en el silencio más poderoso, nuestro Señor resucitó. Ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo contener. En un abrir y cerrar de ojos, entre latidos del corazón, en el silencio más poderoso, nuestro Señor resucitó. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿cuál es tu aguijón? Ni el más fuerte podrá vencer al que ante todo se rindió, pues no hay nada más fuerte que su amor. Porque al llegar la plenitud de los tiempos, cuando la historia ya no pudo esperar, ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo contener. En un abrir y cerrar de ojos, entre latidos del corazón, en el silencio más poderoso, nuestro Señor resucitó. Ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo contener. En un abrir y cerrar de ojos, entre latidos del corazón, en el silencio más poderoso, nuestro Señor resucitó. Ni la muerte lo pudo detener, ni la tumba lo pudo contener. ¿Y por qué la resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor detener la crucifixión? Eso hubiera sido otro milagro poderoso y menos doloroso. ¿Por qué no mejor interrumpir el camino a Jerusalén? ¿Por qué no mejor interrumpir o interceptar la aprehensión en Getsemaní? ¿Por qué no mejor interrumpir o interceptar el juicio en casa de Caifás? El interrogatorio por Poncio Pilatos. O convencer a las multitudes, por ejemplo. ¿Por qué no mejor convencer a las multitudes que suelten a Jesús y que sacrifiquen o que crucifiquen a Barrabás?
Cualquiera de esos pudo haber sido un milagro poderoso. ¿Por qué la resurrección? Nunca entenderemos por qué fue lo preferible. Podemos tratar de entender algo. Esos son los misterios de Dios. Pero el poder de Dios no iba a ser demostrado en una cruz desocupada, porque algunos nos critican y nos dicen, ustedes los católicos, ¿por qué tienen un crucifijo si Cristo no se quedó en esa cruz? Pero ahí es lo que quiero explicar en este momento. El poder de Dios no iba a ser demostrado en una cruz desocupada, sino en una tumba vacía. No nos quedamos con la cruz, caminamos unos pasos más al huerto para llegar a la tumba y un día, 2 días o 3 días judíos después, según los horarios de ellos, la tumba quedaría vacía. El que sabe esperar por el desenlace final jamás será defraudado. Cuando todo parece que está perdido, pero sabe esperar por el desenlace final, no será defraudado. Como dice Romanos 6, versículos 8 y 9, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces la muerte perdió su fuerza. ¿Por qué? La resurrección y no otro milagro para detener la muerte por estas razones. Los evangelios redactan por lo menos 3 resurrecciones más la de Jesús. Las otras 3 resurrecciones son la de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Interesante que cada uno de esos corresponde con una etapa diferente de la vida. Una niña, un joven, un hombre adulto. ¿Será que también Dios nos quiere decir que para todas las etapas de nuestra vida hay un nuevo comienzo, hay un día nuevo, hay una esperanza nueva? No hay tal cosa como la muerte para un creyente. La muerte para el creyente es una transición. Es un día oscuro y silencioso, pero de espera. Pero ahí no se cierra el libro. Ahí no termina la historia. Todavía la parte final, la conclusión final, el capítulo final está por escribirse. La resurrección de la naturaleza humana en las 3 etapas más importantes de la vida también las vemos en estas primeras 3 resurrecciones, antes de ver la 4ª resurrección del Evangelio, que es la de Jesús. En la hija de Jairo, ¿cuántos podemos vernos o cuántas mujeres pudiéramos vernos representadas como aquellas mujeres que fueron resucitadas desde su niñez, cuando Dios, el Señor, el poder sanador de Dios camina hacia las etapas más frágiles de nuestra vida, hacia los primeros años de nuestra vida para resucitar esperanzas perdidas, vida perdida, salud perdida, felicidad perdida. El hijo de la viuda de Naín, también esos jóvenes que pueden ser levantados, sacados de las garras mortales del vicio, de la desesperación, de la confusión. Y el hombre maduro en Lázaro. El hombre maduro en Lázaro. La primera resurrección o regreso a la vida que podemos ver en el Evangelio, Marcos 5, versículos 21 y 43. Cuando se le acercan al maestro y le dicen, avanza, Señor, date prisa porque la hija de Jairo está muriendo. Jesús se detiene con la hemorroísa y ¿qué habrán pasado? ¿Unos minutos? Y en unos minutos se nos va la vida. Como en unos minutos parece que se le fue la vida a la niña. ¿Un mal cálculo de Jesús? Sabiéndolo todo, no pudo haber dicho, después regreso con esta mujer que no es cosa de vida o muerte. Voy donde la niña primero, que es cosa de vida y muerte. No, pero hubo tiempo para ambos. Hubo tiempo para la niña como hubo tiempo para la mujer. Cuando llegó Jesús a casa de Jairo, ya para qué traen al maestro si ya la niña ha muerto.
Como te habrán dicho muchas veces a ti, ¿ya para qué luchas por ese matrimonio si ya todo está muerto? ¿Ya para qué luchas por ese hijo perdido, endrogado, en la cárcel, si ya está desaparecido, ya está muerto? ¿Cuántas veces no te habrán dicho a ti que, que ya no hay nada por qué orar, ni razón para qué esperar? Pero Jesús dice algo que yo quisiera que todos memorizásemos para siempre. La niña no está muerta, simplemente está dormida. En otras palabras, hombre y mujer que me escucha, en casa de creyente no hay hijos muertos, están simplemente dormidos, esperando a que Jesús llegue para despertarlos y regresarlos a la vida. Cada conversión es un despertar del alma. Y cuando Jesús se le acerca al lecho a la niña, dice, Talita cumi, niña, levántate. La regresó a la vida. Eso es preámbulo a la resurrección poderosa que veremos después en él. Regresar a la vida, como tantas madres y padres oran por hijos que parecen que están perdidos o moribundos, oídos o a saber dónde están, pero no están en los caminos de fe, no son saludables, no viven vida sana. Y yo te digo, en casa de creyente no hay hijos muertos, solo hay hijos dormidos. Y nos vamos a la segunda resurrección, Lucas 7, versículo 11 al 17. Es el caso de la viuda de Naín. Una caravana siguiendo a la viuda, quien llevaba a enterrar a su único hijo en la aldea de Naín, un pueblito casi insignificante, casi anónimo. Y sin embargo Jesús iba a llegar ahí. Qué casualidad que se van a encontrar frente a frente y cara a cara dos caravanas, la que seguía a Jesús por los caminos de la vida, siendo testigos de sanaciones y de liberaciones y de palabra viva y nueva, y aquellos que seguían a la viuda de Naín para sepultar a su hijo. ¿En cuál de las dos caravanas estamos? ¿En la que sigue a Jesús por los caminos de vida o en esa caravana de seres que cargan con ellos el dolor, la muerte, el duelo, la desesperación, la angustia, y todavía no conocen al Maestro, al Salvador? Ahí están representadas las dos esferas del mundo, las dos humanidades, la creyente y la desesperada por no creer, que no conoce otra cosa sino esperar la muerte. Pero los creyentes que siguen la caravana de Jesús conocen mucho más, esperan la vida. Cada día amanecen para esperar la vida, para recibirle una sorpresa a la vida, para recibirle un abrazo de la vida, así. Y en esa puerta de esa aldea, porque había como un pequeño arco, pequeño, donde pasaba quizás una o dos personas a la misma vez. Ahí entró Jesús a la aldea de Naín antes de que saliera la comitiva fúnebre a unos pasos a enterrar al joven, un joven, hijo único de la viuda. Ella engalanaba la comitiva fúnebre porque quitarle a un hijo único a una mujer es quitarle a ella la vida. Ese era su funeral también, esa era su muerte también. Sin embargo, Jesús se le acerca al joven y le dice, joven, te ordeno que te levantes. Como yo quisiera que sean las palabras que tú escuchas en oración por tus hijos que están en esos caminos difíciles, que están en adicciones o están en ataduras, y escucha en oración, apropiate y aduéñate de esta palabra y de esta promesa que le dice a tus hijos, joven, te digo que te levantes. Levántate, joven, escucha, escucha, madre, escucha, padre, lo que el Señor viene a decirle a tu hijo que crees muerto, que crees perdido, que está en las garras de las oscuridades, que está en otro tipo de tumba vacía.
Las madres que llevan a sepultar a los hijos que mueren espiritualmente son las que necesitan de este milagro de resurrección también. Y en ella vemos representada el desgarre del ultraje de la vida que a veces es buena y generosa y otras veces se queda con todo. Jesús cambia la realidad de Naín y despide la muerte para recibir la vida. Eso también es resurrección y la razón por qué necesitamos ver estas resurrecciones en anticipo a la resurrección de Jesucristo. Y la tercera está en Juan 11, capítulo 1 al 47. Es uno de los capítulos más largos del Evangelio. La resurrección de Lázaro, un hombre maduro. Primero vimos la de la hija de Jairo, una niña, después la del joven de Naín y ahora la de un hombre maduro, Lázaro de Betania. Este fue el evento que desencadenó el plan de martirio de Jesús. Como ya dije, uno de los evangelios más largos redactados en la palabra de Dios y uno de los más dramáticos. Cuando después de 4 días de muerto, que para la creencia judía ya al cuarto día el alma dejaba el cuerpo. En otras palabras, si Jesús hubiera llegado un día antes, hubiera alguien que hubiera podido decir, bueno, es que todavía el alma de Lázaro estaba en su cuerpo, en su esqueleto. Pero al cuarto día ya se supone que sea la marca entre la vida y la muerte, definitivamente. O sea, está muerto desde que es pronunciado muerto, pero para la creencia judía de esos tiempos, todavía el alma se quedaba como que mendigando por ahí, sondeando por ahí, y al cuarto día se iba a la eternidad. Y Jesús esperó todo eso para que el milagro sea todavía más poderoso, más poderoso. Entonces vemos en Lázaro ese hombre resucitado, regresado a la vida, y resucitaron las esperanzas de sus hermanas, María y Marta de Betania, y resucitó el pueblo de Betania, y resucitó la esperanza de la vida, porque, como ya dije, fue el milagro más dramático, uno de los evangelios más extenso, y fue lo que desató de una vez y por todas la ira de los enemigos de Jesús, quienes pensaron, una cosa es que multiplique el pan, una cosa es que saque redes a desbordar del fondo del mar, una cosa es que sane un leproso, por difícil que sea, pero resucitar un muerto, que el resto del pueblo de Israel o judíos se entere de esto, los van a seguir a él, lo van a seguir a él, y eso no nos conviene. Eso desató la fe de los seguidores y la ira de los enemigos. Con este milagro, con esta tercera resurrección de los evangelios, aquí se polariza la historia. Se polariza. La cuarta resurrección es la de Jesús. Es la del Hijo de Dios. No hubo que esperar pacientemente como nosotros todos los días que el amanecer lentamente despida la oscuridad, sino que fue rápida. No hubieron que esperar o no hubo que esperar 3 meses, 6 meses, 10 años, 100 años, como el pueblo de Israel dentro de sus historias, que tuvo que esperar 400 años para que llegue un Moisés entre ellos. ¿Cuántos tiempos de espera sufrió ese pueblo a lo largo de su historia? Cada vez que necesitaba un milagro de liberación, un milagro de vida. Sin embargo, aquí no se hizo esperar el milagro. No hubo que esperar largo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. No hubo que esperar que el amanecer lentamente despida la oscuridad. Se trasladó la luz eterna a la tierra oscura. Se alumbró el vestido del ángel, se iluminaron el cuerpo y rostro de Jesús,
y se encendió otra vez la llama de la vida para ti y para mí. Sin la resurrección de Jesús, todo pudo haber terminado con la crucifixión. El nombre y la historia de Jesús pudo haber pasado a ser solo un renglón en la historia o en los libros de historias. Y hoy día se publican más de 100 millones de Biblias y libros al año para propagar el nombre de Jesús y el Evangelio de Jesús. En el primer sábado santo apenas sobrevivieron un grupito de discípulos escondidos, llenos de miedo en el aposento año, pero gracias a la resurrección, 10 años después de la resurrección, ya había más de 10,000 cristianizados. Y 200 años después habían ya más de 1 millón de cristianos en toda la región. Y en la época bizantina, todo el imperio romano y sus territorios estaban convirtiéndose al cristianismo. Por eso, la resurrección. Si la crucifixión desbandó al grupo de creyentes, la resurrección reunificó al grupo de creyentes hasta convertirlo en una iglesia poderosa, viva, una iglesia que también ha vivido sus propias muertes y también ha regresado a la vida, porque creen este mensaje de estas últimas esperanzas que no mueren porque el poder de Dios interviene a su manera, según su criterio, a la hora 11, como llegó a casa de Jairo, o como llegó donde la viuda de Naín, o como llegó a Betania, donde Lázaro, ya cuando todas las esperanzas humanas y todos los recursos humanos estaban agotados. Ahí es cuando a Dios le encanta hacer su especialidad, sus milagros que nosotros llamamos imposibles. Esta Pascua de Resurrección, sobre todo este año para nosotros, después de un año de sentirnos, gracias a la pandemia, más cerca de la muerte que nunca, de hablar de muerte en todo el mundo y todos los días y ver los números de los que van muriendo, no solamente en nuestro mundo personal, sino a nivel social y a nivel mundial, de enfrentarnos a una enfermedad misteriosa e impredecible, de enfrentarnos a la fragilidad de la vida, a lo inevitable de la muerte. El mensaje de la resurrección es más puntual que nunca, sobre todo para nosotros en estos tiempos. Este es el mensaje que nos recuerda lo que muchas veces el miedo y la incertidumbre quiere que olvidemos, que nada es imposible para Dios, que Él es el alfa y el omega, la primera letra y la última palabra de todas las historias que se escriben, que hay esperanza aún en la desesperación, que aunque lo perdamos todo aparentemente, la fe nos asegura que nada nos separará de su amor y de sus promesas sempiternas. Hay evidencias para la resurrección para aquellos que se quedaron con dudas. La tumba estaba no solamente vigilada por soldados, quienes tenían que pagar con sus vidas si no cuidaran bien de esa tumba, pero la tumba también estaba sellada con un sello romano que el que violara ese sello para romperlo y quitar la piedra, pagaba con su vida. La tumba estaba sellada y violada. Ahí ningún ser humano metió mano. No fueron los seres humanos los que movieron la piedra. Hubiera sido más fácil mover la piedra en la mente de algunos que romper el sello. Además, les convenía a ellos y a los enemigos de Jesús encontrar el cuerpo
para evitar la ira de Poncio Pilato. O sea, si no creían que Jesús había resucitado, entonces busquemos el cuerpo, le paguémosle a alguien, así como se vendió Judas, se venderá otro discípulo para que nos ayude a encontrar el cuerpo y decir, aquí no hay ningún resucitado, mira, todavía está vivo. ¿Qué le vamos a reportar al César o a Poncio Pilato si ya no está el cuerpo en la tumba asegurada con el sello romano? Hay evidencias de la resurrección. Más de 500 lo vieron después de su muerte. Y María Magdalena y los discípulos que la siguieron encontraron la tumba vacía. La tumba vacía, testimonio de la resurrección. Aunque no hayan visto al resucitado todavía, muchos de ellos, la tumba la estaban viendo vacía. Era solo de esperar unos momentos para ver que el que ocupaba esa tumba en otro lado iba a estar. El santo sudario, la sábana santa, testigo de la resurrección. Los testigos de Maús que hablaron con él y lo reconocieron al partir el pan. O aquellos que fueron testigos de la ascensión de Jesús, que lo vieron ascender, irse a las alturas. Todos esos pueden dar testimonio o pudieron dar testimonio de un Jesús resucitado, o el Tomás que le tocó las llagas. Hubieron testigos. Y el martirio, con tal de seguir predicando a un Cristo resucitado, eso es testimonio de la resurrección. Aceptar un martirio por predicar a un Cristo resucitado, no solo a un Cristo crucificado, sino aquel que crucificaron, resucitó. Por eso fue el martirio, por incorporar la experiencia de la resurrección al hablar de Jesucristo. Y muchos fueron martirizados, pero no soltaban el mensaje y no negaban el mensaje y seguían hablando de un Jesús resucitado. ¿Y qué tal del testimonio de San Pablo, quien lo vio? El camino a Damasco. Se encontró con Jesús resucitado. Él no lo conoció en persona. No tenemos constancia de que Pablo le haya conocido en persona antes de su muerte y crucifixión, pero lo conoció resucitado en el camino a Damasco. Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí cambió su vida y cambió la vida de la iglesia al recibir las enseñanzas de Pablo, además de las enseñanzas de los apóstoles. Y la resurrección de Cristo hizo que la iglesia surgiera y que el grupo de creyentes con esperanzas muertas, marchitas, desubicados, desorientados, prisioneros del miedo, de la tristeza, del duelo, de la confusión, que ellos también resucitaran espiritualmente a una nueva experiencia de fe. ¿Y qué tal del personaje de María Magdalena? María Magdalena, una de las mujeres que lo siguió hasta el final. Recordemos que hay una escritura que dice que un grupo de mujeres le siguió hasta la cruz, al pie de la cruz. Allí estaba ella. Entonces, por ser testigo de su muerte, consecuentemente fue testigo de su resurrección o de Jesús resucitado, de un Jesús resucitado. Una vez escuchamos a Jesús decir, el que quiera reinar conmigo en la gloria, que primero pase conmigo por el Calvario. Pues María Magdalena, Juan, el discípulo amado, nuestra Madre María de Nazaret, fueron de ese pequeño grupito que los siguió hasta el final. Y por eso vemos en ella un testigo de su resurrección.
Hay dos mujeres importantes en el Nuevo Testamento que o a quienes se les revela la identidad divina de Jesucristo. Primero es María de Nazaret, el ángel, tu hijo será santo, será el Hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin. Y María de Magdala y María Magdalena. Ambas Marías, ambas mujeres, testigos de la identidad divina de Jesucristo, porque la resurrección da testimonio de la identidad divina. La encarnación da testimonio de la identidad divina de Jesucristo y la resurrección da testimonio de la identidad divina de Jesucristo. Dos mujeres llamadas María, testificando la identidad divina del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que tú y yo necesitamos de la resurrección por muchas razones, pero muy en especial porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Como dice Primera de Corintios 15:14. Primera de Corintios 15:14. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería. Este fue el acento final, el toque final de Dios para enaltecer al nombre sobre todo nombre. Después todos seremos testigos de un evento trascendental en la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero aquí en este ámbito natural, este fue el toque final. Entonces, en esa resurrección se cumplieron las palabras del ángel o se cumplirían. Su reino no tendrá fin, porque Él no tuvo fin. Y porque Él sigue viviendo su reino y su reinado, siguen, continúan. Y porque Jesús resucitó, no hará falta reemplazar al Mesías con otros venideros, como los profetas, que moría uno, bueno, le llegaba otro y ese se decía conocido por un tiempo, pero moría y después venía otros, y después de Elías, Eliseo y así. Pero como Cristo resucitó, no hacen falta más maestros ni más Mesías. En Él lo tuvimos todo, lo tenemos todo y lo tendremos todo. Entonces no hará falta reemplazarlo por nadie. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La encarnación, la transfiguración y la resurrección confirman el origen divino de Jesús. Y como ya dijimos, la encarnación y la resurrección tuvieron dos mujeres testigos. La transfiguración, los discípulos, 3 de ellos fueron testigos. Pero también la ascensión a los cielos dio testimonio del estado divino de Jesús. Ahí fueron muchos los testigos. Y también la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores y de las bodas del Cordero. Ahí seremos todos testigos. Porque así se multiplica el pan y se multiplica la gracia y se multiplican las salvaciones y se multiplican las sanaciones y las transformaciones de vida. Y la iglesia sigue creciendo hasta ser una multitud o llegar a ser en un día una multitud incontable de todos los confines de la tierra. Porque no terminó en la crucifixión, no se desbandó, no desapareció la gracia, sino que se reintegró el grupo, se revitalizó. Ahora tienen un mensaje poderoso que dar al mundo. Sí, ustedes saben lo que sucedió. En estos días lo llevaron a crucificar como un malhechor, pero Dios lo levantó y le dio el nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, vamos a orar para que estos eventos de la resurrección de Cristo sean
sean eventos no solamente maravillosos, impactantes e impresionantes. Tenemos que dejar de ver estos milagros como actos de magia de Dios. Y tenemos que sentir que trascienden de las páginas de la palabra de Dios para llegar a las páginas de nuestras historias personales. Tienes un hijo que necesita ser sacado de la tumba, de la droga, del alcohol. Tú vives en una depresión desesperante, encarcelado y atado por un problema mental, emocional, psicológico, por un problema familiar, por un problema de fe, por un problema existencial. De cualquiera de esas tumbas te puede sacar el Señor y te puede resucitar la gracia de Dios. Y hoy en este día, Señor, aquí te presentamos todas las versiones de muerte que existen en la vida del ser humano. Los abortos, la eutanasia, los niños abandonados, los ancianos abandonados, la droga, el alcoholismo, la adicción, los problemas mentales, todo lo que significa o aporta la muerte, para que tú tomes a todas esas personas que están en esos callejones oscuros y los lleves a conocer la vida. Queremos seguirte a ti en la caravana de la vida. En la caravana de la vida queremos seguirte a ti, Señor. Queremos seguirte a ti porque tú eres el camino, la verdad y la vida, porque este mundo no tiene nada parecido a lo que tú nos estás ofreciendo. Y para los creyentes ya la muerte, no existe muerte. ¿Dónde está tu victoria, sepulcro, tu aguijón? Ya fuiste vencida con la resurrección de Cristo. Quizás la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro tuvieron que volver a morir. Pero al conocer la resurrección de Cristo, todos que moriremos, regresaremos a la vida. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida eterna. Se nos olvida tantas veces que a través de la resurrección de Cristo tú abres las puertas de la vida eterna para mostrarnos tus múltiples mansiones que quisiste ya mostrarle a aquel crucificado contigo. A tu lado, en la casa de mi Padre, hay muchas mansiones, voy a preparar una. Tantas mansiones, tú abriste la puerta y se abre un universo de amor y de misericordia. Hay una casa donde todos los hijos son amados y recibidos y abrazados porque fueron perdonados, agraciados con la sangre del Cordero. Gracias por tu crucifixión y mil gracias por tu resurrección. Gracias porque la vida no termina cuando los seres humanos cierran sus libros y decaen en sus esperanzas, sino que continuamos tras ti, en pos tuyo, en la caravana de la vida. Reenciende la llama de la vida en aquellos que se sienten decaídos, moribundos, fatigados, cansados, desilusionados. Reenciende la llama de la vida en ellos, Señor. Regrésalos a la esperanza. Diles, ya pronto, ya falta poco. En cualquier momento vas a salir de ahí. En cualquier momento se abrirán las compuertas del cielo. En cualquier momento la claridad interrumpe la oscuridad. En cualquier momento la luz se tragará las tinieblas. En cualquier momento. Sigue creyendo. Yo te digo que si creyeras, verás la gloria de Dios. En víspera de un milagro de resurrección, tú dijiste eso a una mujer desolada, llorando, con un alma enlutada. Hoy di lo mismo a todas las almas enlutadas, Señor, en el mundo que no consiguen comprender
¿Por qué tanto cuadro de muerte, de desesperación y de pérdida a sus alrededores? Seguimos en esta guerra espiritual donde hay tantas pérdidas a nuestro alrededor. Levántanos como aquellos huesos secos. Oh, ese valle lleno de huesos secos que tú como que resucitaste. Resucitaste a la vida. Así está el mundo, ese valle de huesos secos. Resucítalo a la vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor, quien vives y reinas hoy y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti a quien llamaban mujer abandonada, prisionera despreciada en el amor. Pronto sanaré las heridas de tu alma y a tu cuerpo devolveré el vigor. A quien llamaban la débil derrotada, aquella que gritaba y nadie escuchó. Pronto atenderé los clamores de tu alma, hoy tu vida despertó a un nuevo sol. Con amor eterno te he amado y prolongaré mi cariño. Te reconstruiré sobre las ruinas de tu pasado y transformaré los recuerdos de tu dolor. Reedificaré tus muros y tus palacios. Te conduciré a un camino de resplandor. Te reconstruiré sobre las ruinas de tu pasado y devolveré la alegría a tu corazón. Te alimentaré con poemas de enamorado y nunca olvidarás que yo soy tu Dios. Con amor eterno te he amado y prolongaré mi cariño hacia ti. No importa tu dolor, firmemos este pacto. La luz amaneció, hoy se acabó tu fin. Te reconstruiré sobre las ruinas de tu pasado y transformaré los recuerdos de tu dolor. Reedificaré tus muros y tus palacios. Te conduciré a un camino de resplandor. Te reconstruiré sobre las ruinas de tu pasado y devolveré la alegría a tu corazón. Te alimentaré
soy tu Dios, que yo soy tu Dios.